Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, este video pues lo quiero hacer con el fin de como dar una perspectiva sobre el tema de cómo sería estudiar un tecnólogo bastante famoso actualmente en el SENA que tiene que ver con programación, ¿sí? Y se llama el ATSI, ¿sí? El análisis y desarrollo de sistemas de información, ¿sí? Concretamente, ¿qué es? Pues programación, ¿sí? Solo que de entrada pues no lo dicen muy claro, pero pues uno lo descubre, ¿sí? En cuanto a la historia que me ha pasado, pues eso creo que por ahí lo he dejado en un video anterior, pues si les interesa. El tema es que vengo a contarles más o menos el tema de la experiencia que he tenido, lo que fue hacer ese tecnólogo y después de ese tecnólogo, pues cómo me fue en el mundo laboral, ¿sí? O sea, ya ejerciendo lo que se supone que uno estudia, pues programando, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de cómo me fue en el SENA, en su momento va a comentar primero cómo era la metodología, más o menos qué fue lo que sucedió y pues cómo uno pues siguió adelante y pues hoy por hoy ya uno se dedica a esto, ¿sí? Bueno, empecemos por el tema del SENA cuando yo inicié, ¿sí? Yo inicié en el año 2019, más o menos en junio, julio, eso fue como mitad de año. Y pues claro, el semestre que en ese momento yo iba a hacer era de julio a pues prácticamente diciembre, ¿sí? Serían 6 meses y pues ahí yo tenía que estar pues presente, ¿sí? El tecnólogo, como es un tecnólogo, pues dura 2 años, ¿sí? Esos 2 años son un año y medio de full teoría y 6 meses de práctica. Bueno, ahí en contexto. Bueno, pues yo hice lo que fueron los primeros 6 meses, ¿sí? Nos estuvieron enseñando el tema de lo que es Java, ¿sí? Y el tema, pues claro, empezar a aprender un lenguaje de programación directamente, ni siquiera he visto últimamente, pues ya después de 4 años que ya llevo en esto, pues he visto que mucha gente inicia con lo que sería un PSINT, ¿sí? O sea, un lenguaje muy cercano de programación que pues ya maneja estructuras de datos y todo ese tema, pero pues digamos es un poco más digerible a directamente uno empezar a echar código en un lenguaje de programación, ¿sí? Y pues más en este caso Java, ¿sí? Que Java pues es un lenguaje bastante, o sea, fuertemente tipado. Aparte del tema, pues la programación orientada a objetos es algo que ya viene nativo en Java, ¿sí? Y pues uno al principio uno no sabe ni siquiera pues qué es un dato, no sabe mucho menos qué es un objeto, ¿sí? Entonces es compleja pues el tema de entenderlo, al principio el tema de Java. ¿M? Ya después es una maravilla, pero pues en un principio es muy complejo, ¿sí? O pues para algunas personas, no digo que para todas, pero no muchas personas suelen entender ese conocimiento muy sencillo, ¿sí? Entonces, bueno, en estos primeros 6 meses, aparte de estar viendo Java, pues nos estuvieron enseñando un poco lo que es UML, ¿sí? UML para el tema de la diagramación y entender cómo funciona el diagrama, porque pues prácticamente cuando uno ya está trabajando, pues en un contexto real, pues sucede que uno ya mira diagramas, ¿sí? Uno ya no va directamente, mira el código de cómo está funcionando, o sea, se supone, pues uno lo puede hacer. Pero el tema es que uno debe tener una vista un poco más amplia del sistema mediante los diagramas, ¿sí? Porque los diagramas nos están diciendo más o menos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ya mirar cómo funciona el código es otra cosa, pero a simple vista nosotros como personas que nos dedicamos al tema de desarrollo, pues mediante el diagrama podemos darnos cuenta de cómo está compuesta la aplicación a nivel de arquitectura y en fin, muchísimas cosas, ¿sí? Son cosas que uno quizás no les da el valor en su principio. Uno cree que es full teoría y pues es un poco harto, pero hoy por hoy me atrevería a decir que es muy importante pues hacer énfasis en lo que vendrá siendo el UML para uno tener un mejor como proceso de desarrollo, ¿sí? Y de adaptación, ¿sí? A un equipo de trabajo, lo que sea, ¿sí? Entonces, sí recomendaría que se estudie UML bien, ¿sí? Bueno, continuando, pues estuvimos viendo el tema de UML, un poco sobre diseño web, o sea, lo que vendría siendo empezar a tocar, ¿sí? A rasgar lo que vendría siendo HTML y CSS, ¿sí? Sin meterle JavaScript, ¿sí? O sea, solo HTML y CSS, ¿sí? Y muy básicos, etiquetas muy sencillas y, o sea,
prácticamente nos dieron un template, una plantilla eh, muy básica, o sea, y fue en un video como de 2 horas que el profesor de web, sí, el profesor que nos estaba enseñando en ese momento, nos dijo que tenemos que vernos el video, hacer la plantilla tal cual y pues ponerle estilo, ¿sí? Allá a como quisiéramos, pero que la plantilla se debía respetar, ¿sí? Eh, ¿Qué comento en el tecnólogo, ¿sí? ¿Cómo está compuesto, cómo está dividido, al menos en su momento cuando yo lo hice? Se supone que cada 2 o 3 meses, más o menos, pues inicia un ciclo, ¿no? Se inician, digamos, son 2 años, ¿sí? Y habíamos comentado que 1 año y medio, o sea, estamos hablando de 18 meses, son solo teoría, ¿sí? En esos 18 meses, digamos que dividen eso en periodos de 3 meses, ¿sí? Para más o menos un total de, pues, como 6 trimestres, más o menos, 6 semestres, póngale. Bueno, el tema es el siguiente. Digamos que los primeros dos, ellos te dan unos requerimientos, ¿sí? Como en una empresa. La aplicación tiene que ya tener tal, tal y tal, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Para ese primer momento, o sea, esos 6 meses que estaban en ese momento, nosotros ya teníamos que tener un mockup, ¿sí? Y teníamos que ya tener el mockup funcional, ¿sí? Por ahí una aplicación que se llama Balsamic Mockup, ¿sí? Donde pues uno puede hacer un mockup de la aplicación que uno quiere hacer y pues ponerle funcionalidad hasta un punto, sí, hasta un punto, porque si uno hace mucho énfasis ya eso no es un mockup, prácticamente ya es un desarrollo. Entonces, pues digamos que pedían el mockup, pedían una cierta documentación tipo UML, o sea, más o menos qué clases iban a estar componiendo la aplicación, cómo se iba a comportar, ¿sí? Pues ya estaban pidiendo un poco de eso, ojo. Eh, y bueno, también nos estaban pidiendo en ese momento que pues la plantilla HTML que nos habían dicho pues ya tuviera cierta estructura, o sea, ya estuviera respetando colores, temas del manual del usuario, ¿sí? Como unos estándares, ¿sí? Ya empezar a definir estándares. Bueno, en esos 6 meses pues se logró el objetivo, ¿sí? Eso es relativamente sencillo. En ese momento pues claro, estaba viendo pues la estructura de datos de Java, tipos de datos, por ejemplo, o sea, empezamos tipos de datos, operaciones, sentencias, bucles, ¿sí? Todo ese tema. Cosa que en ese momento, lo confieso aquí en este momento, no tenía muy claro, ¿sí? Digamos que yo sí sabía que era un string, que era un integer, que era un double, por ejemplo, pero decir que me dijeran, oiga, mire, tiene un bucle y dentro de ese bucle hace esto, 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 nada, o sea, realmente yo pues no tenía conocimiento de eso, ¿sí? Y pues en ese momento para mí tampoco era sencillo tantas cosas al tiempo, ¿sí? Como les comento es UML, HTML, ¿sí? Que en un principio uno tiene la mala costumbre cuando uno empieza a estudiar algo y es a memorizarse todo, ¿sí? A que esto se quede acá todo y no se puede. No se puede porque el conocimiento es muy grande, ¿sí? Y uno no tiene que tener grabado en la memoria todo el conocimiento, sino saber para qué se utiliza, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan para qué se usa cada cosa, ¿sí? Cada herramienta ofrece una funcionalidad y es importante saber para qué se usa. Pero no es necesario saber de memoria las cosas, ¿sí? Es muy importante eso. Y pues uno entra con esa novatada prácticamente de pues quererse aprender todo de memoria. Y pues está el tema de la diagramación, el tema del HTML que estoy comentando, más el tema de estilos, que pues en un principio, digamos que uno no está acostumbrado a estar viendo como tantas letras con números y puntos y comas y cosas así. O sea, uno no está acostumbrado a nada de eso, porque uno viene, por ejemplo, yo venía de un lugar de estar trabajando en archivo, ¿sí? O sea, estar con papeles, encarpetando, ¿sí? Sacando ganchos. O sea, y pues llegar a ver una pantalla todos los días llena de letras, números, como una Matrix prácticamente, pues es algo que uno no está acostumbrado, ¿sí? Qué pena. Entonces, el hecho es que, pues, hasta ese punto se logró cumplir con el objetivo, pero pues no había mucha solidez en el conocimiento Java que uno diga, uff, qué maravilla, ya sé utilizar objetos y herencia y polimorfismo, sí, todo lo que a uno inicialmente le están enseñando en programación orientada a objetos. ¿Sí? Uno cree que es fácil de aprenderlo y aplicarlo, perdón, pero no es así. ¿Sí? O sea, en un principio no es tan fácil.
Lo confieso, no es sencillo. Bueno, los siguientes 6 meses, ¿sí? Nos dijeron, bueno, vamos a ver bases de datos, vamos a continuar explorando HTML, CSS y vamos a empezar a ver JavaScript, ¿sí? Un poquito, al menos empezar a arañarlo, ¿sí? Y en cuanto a Java, ustedes ya tienen que saber patrones de diseño. O sea, para este semestre, estos 6 meses que vamos a continuar, ustedes ya tienen que tener la base de datos conectada con un framework. Ahí nos iban a decir más adelante qué framework. Em, Tiene que ya de cierta manera la aplicación tener un CRUD, ¿sí? O sea, ya tiene que cumplir con un CRUD. Y segundo, tercero, perdón, tiene que estar ese CRUD montado sobre lo que fue la plantilla HTML que en un principio nos dieron, ¿sí? Cosa que pues no, o sea, uno si se pone a pensar, pues todavía no nos habían dicho el framework con el que íbamos a trabajar, no teníamos mucha solidez en HTML, tampoco en Java, ¿sí? Porque 6 meses no es un tiempo en el que uno diga, aprendo a programar de la noche a la mañana, entendiendo estructuras de datos, sentencias, condicionales, ¿sí? No es fácil. Dejémonos de mentiras, aprender a programar posiblemente para algunos sea como tomar agua, posiblemente, pero para otros no. Para otros es bastante complejo y también si a esa misma pues momento se les suman materias complementarias de las que pues voy a comenzar a hablar, que viene siendo digamos un poco ética y religión, sí, perdón, un poco sí, ética y religión, si no estoy mal, y ¿cuál era la otra? Comunicación, sí, comunicación, pero es tirando como a tipo español, o sea, escritura, cosas así, pero ya más enfocadas a lo que vendría siendo nuestra área, o sea, TI y desarrollo, ¿sí? Y pues adicional está el inglés, ¿no? El inglés que siempre está ahí presente, porque pues prácticamente cuando empezamos a meternos en este mundo, pues casi todo está en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues para ese momento nosotros ya pues había empezado la pandemia, estamos hablando del año 2020, iniciando año, enero, febrero, iniciábamos el siguiente ciclo, ya teníamos los requerimientos como les acabo de comentar. Bueno, ¿qué puedo decir de este punto? Ya teníamos que saber bases de datos, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que lo que era enero, febrero y marzo, 3 meses, era full bases de datos, ¿sí? Teníamos que ver bases de datos. Adicional, pues tenemos que estar full comprometidos con el HTML y el CSS. Y por otro lado, pues ya tenemos que empezar a armar el CRUD. ¿M? Bueno, qué maravilla que para ese momento, y lo digo en serio, o sea, para ese momento se utilizaba como IDE NetBeans, ¿sí? NetBeans, que pues hoy por hoy ya miro NetBeans y no, o sea, no me gusta para nada, la verdad. Pero pues en su momento uno no, como que ni siquiera de eso se percata si uno está muy metido es en aprender, ¿sí? Uno todavía no conoce IDES, no sabe cómo, pues mucho. El tema es que pues empezamos a trabajar en NetBeans, nos pasaron muchos PDFs porque como se empezó la pandemia, entonces todo el mundo a casa, ¿sí? Todo el mundo allá en, ¿cómo se le llamaba eso? En cuarentena y pues prácticamente no se puede asistir, ¿sí? Presencial. Y pues lo que hacía el profesor era que pues asistíamos a las clases virtuales, él nos mostraba ciertas diapositivas y pues a final de cuentas nos dejaba otras montadas ahí en el Google Classroom, me acuerdo que era el Google Classroom, y nosotros teníamos que entrar y pues continuar, ¿sí? De ese tema, de la forma en la que se educó el desarrollo, pues pienso que nadie estaba preparado para el tema de la pandemia, ¿sí? Y pienso que los que de verdad querían aprender, pues si tenían el tiempo, porque debían tenerlo, prácticamente nadie podía salir y todo el tiempo tenían que estar en la casa. Si tenían el interés y la voluntad, pues iban a aprender, ¿sí? Fue un buen momento porque, como les comenté, no estaba muy sólido en Java, no tenía mucha solidez en programación orientada a objetos, nada, ¿sí? Prácticamente nada. Entonces, pues fue un momento en el que empecé a buscar, a leer mucho, mucho libro, mucho PDF. Mucho PDF, libro no, o sea,
Yo confieso, yo tengo libros, he comprado libros de programación, pero no leo el libro, ¿sí? Leo todavía en pantalla, leo en un PDF, ¿sí? En el computador, en el celular, pero siempre estoy leyendo ahí, ¿sí? Así sean pendejadas, pero no me gusta leer en papel, no sé por qué. Sí, obviamente he leído en papel, sí, pero mi preferencia es el PDF. ¿M? Continuando, sí, el tema es que pues fue un momento en el que empecé a aprender bastante y bueno, pues ahí logré, me pasaron un PDF, efectivamente, para por medio de NetBeans, sí, él tiene una herramienta que mapea las tablas, o sea, yo vi bases de datos, se supone, y pues yo ya sabía crear tablas, la base de datos, sí, definir primaries, todas esas cosas, sí, llaves, foreign keys, esas cosas, sí, lo normal. O sea, lo que uno inicialmente está aprendiendo. Todavía nada de joins, inner joins, nada porque para mí eso era muy difícil, ¿sí? Y pues se supone, uno no lo hace solo, o sea, hay algo que se me olvidó comentarles, uno no hace este curso solo, ¿sí? Uno va acompañado. ¿M? ¿Acompañado de quién? Pues se supone uno conforma un grupo, uno entra y en los primeros 3 meses prácticamente le dicen a uno conforme un grupo de 2 o 3 integrantes máximo, o sea, en total 4, donde los 4 van a hacer la aplicación, ¿sí? La que definan. Ustedes tienen que definir qué tipo de aplicación quieren, ¿sí? Total, tienen que cumplir con los requerimientos que establecemos, ¿sí? Y a final de cuentas, pues si se gradúan, pues se gradúan todos, ¿sí? ¿Qué sucede? Y que lo comentan bastante en el SENA, ¿sí? El tema de la deserción, ¿sí? Es muy común que la gente, después de cierto periodo de tiempo, ya no continúen, ¿sí? Y no le avisan a uno, a los demás integrantes del equipo o algo, sino que se retiran y se van y pues a sufrir, ¿sí? Pues uno queda ahí como con el proyecto a medias, ¿sí? Bueno, pues ahí va la historia, ¿sí? Sucede que mis compañeros con los que yo estaba pues en pandemia y pues que tenía mi grupo, se llaman GAES, les voy a decir GAES de ahora en adelante. Mi GAES pues empezó a trabajar en la casa remoto, ¿sí o no? Creo que uno era call center, o sea, una persona trabajaba en call center y la otra persona trabajaba para un banco, ¿sí? Y pues era como asesora o algo así. Pues claro, como entramos en pandemia, pues eso se disparó, ¿no? O sea, el tema de call totalmente full. Y bueno, pues yo en ese momento estaba desempleado, ¿sí? Porque yo había renunciado, como yo les comenté, yo estaba trabajando como auxiliar de archivo, pues yo había renunciado a mi empleo por empezar a aprender esto, ¿sí? Y más porque yo me di muy colgado, ¿sí? Eventualmente, cuando yo acabé en diciembre, los primeros 6 meses que les comento, pues yo no tenía mucho conocimiento en Java, ¿sí? Y era lo que más nos estaban pidiendo. Ahorita más adelante comento otras cosas, pero bueno, el tema es que, pues, yo dejé a un lado, ¿cierto? Sacrifiqué ciertas cosas para, pues, tomarme el estudio en serio, ¿sí? Bueno, continuemos. El tema es que yo estaba sin trabajo, pues yo estaba haciendo todo, la base de datos, el HTML, prácticamente estaba conectando, como les comenté, por medio de ese PDF que me dieron. NetBeans mapea las tablas que uno crea y les hace el CRUD, ¿sí? Total hace el CRUD por uno. ¿M? Y de una vez implementa JPA, ¿sí? O sea, funciona, ¿sí? Solo con unos cuantos clics, ¿sí? Pues en un principio uno no, pues uno lo hace y uno no es consciente de todo lo que eso equivale. Uno lo ve bastante sencillo. Pero el tema es que, pues en ese momento nos botaron el framework, que es JCF, ¿sí? Entonces ustedes van a usar JCF porque es lo que ahorita se maneja, ta, 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 ta. Bueno, no se puede decir mucho. Muchos compañeros también no estaban de acuerdo pues con aprender Java, no les gustaba Java. Entonces, ¿qué hacían? Pues se ponían a trabajar en otro lenguaje, digamos un PHP o un C Sharp, cosas así. Y pues hicieron su aplicación ahí, ¿sí? Total, pues como comento, cada cierto periodo de tiempo nos ponían unos requerimientos que teníamos que cumplir. Y pues mi grupo en ese primeros 6 meses del siguiente año, o sea, empezó pandemia 2020, 6 meses después en junio, dijeron, chao, o sea, no continúo más porque pues tengo mucho trabajo y no puedo continuar, ¿sí? Entonces, bueno, pues
Yo en ese momento pues ya tenía bastante, pues, o sea, conocimiento ya tenía porque pues los llevaba muy adelantado y pues en ese momento yo no quería desertar, sí, yo quería continuar. Entonces pues tomé la decisión de continuar solo, ¿sí? Pues en ese momento no tenía documentación en un proyecto, pero pues decidí hacer mi proyecto yo mismo con la experiencia que ya tenía del archivo, qué pena quito esto, con la experiencia que yo ya tenía de ser auxiliar de archivo, pues me ideé un proyecto en archivo y pues a la final lo saqué adelante, ¿sí? Total, en definición del curso, ¿sí? Es complejo por el tema que comento que uno está dependiendo de otras personas para poder finalizarlo, ¿sí? Es como algo que uno nunca es consciente de eso en un principio, porque uno solamente está consciente de aprender, ¿sí? De aprender y ta, 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 y sacar las mejores notas y memorizarlo todo y ser el sabelo todo, ¿m? Pero uno no cuenta con qué compañeros con los que uno está estudiando, con los que uno está haciendo el curso, pues por circunstancias que se presenten, pues dejen de continuar, ¿sí? Y pues eso uno lo puede afectar. Yo no sé cómo lo logré, ¿sí? A final de cuentas lo logré, ¿sí? Saqué la aplicación con todos los requerimientos que pidieron. em, Luego ahondo en el tema, si lo que pasa es que ya estoy viendo que está muy largo el video, pero luego ahondo en el tema. Y pues en fin, o sea, ¿qué puedo decir del curso? Del curso ATSI del SENA. Pues es bueno, ¿sí? O sea, es un curso que igual que las universidades, pues le brindan la información básica para que uno pues empiece a analizar, a saber más o menos, a enterarse qué es lo que hay y pues ya dependerá de uno si uno profundiza o no en el tema, ¿sí? Pues la educación, créanme, aunque no lo crean ustedes, pues de eso se trata, ¿sí? De ser un poco autodidacta siempre y más, pues esta carrera, diría yo, es prácticamente puntera en ese tema, ¿sí? El ser autodidacta es muy importante siempre, siempre en este mundo. ¿M? Entonces, pues puedo decir que es un buen lugar para iniciar, es un buen lugar para uno dar pues los primeros pasos, es una experiencia que lo compone a uno bastante bien, pues ya hablamos de las circunstancias que se pueden presentar y pienso que eso lo prepara a uno tanto en ese tecnólogo como en la universidad a que uno pues así uno trabaja en grupo siempre uno debe saber todo, ¿sí? Tener claro todo para que cuando se presente la situación pues uno ya pues pueda hacer algo, ¿sí? Peor sería si uno, como lo que muchos compañeros les pasó, algunos se habían dividido, no, usted sabe bases de datos y usted se dedica solo a la base de datos, ¿sí? Y otro se dedica a hacer todo el tema del HTML y solo eso, ¿sí? Solo el diseño. Y el otro se dedica al tema de la diagramación y ta, 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 ta. Y pues a final de cuentas se empezaron a ir cada uno y pues después queda uno que solamente, digamos, hizo la base de datos, pero no sabe ni HTML ni diagramas, ¿sí? Entonces, por eso comento que siempre en cualquier lugar donde ustedes estudien, pues intenten que si les enseñan de todo, pues tengan un dominio, o sea, así es un poquillo de dominio, pero tenerlo, ¿sí? Es necesario que lo tengan. Eh, Voy a dejar este video en este momento por acá para que pues puedan entender un poquillo lo que me pasó a mí en el tecnólogo. Y a continuación voy a grabar un video, ¿sí? En el cual voy a explicar cómo me fue después de que ya pues había sacado el tecnólogo adelante y cómo fue que conseguí empleo programando, ¿sí? Y cómo ha sido la experiencia, ¿sí? Para que ustedes también tengan presente cómo ha sido la experiencia, ¿sí? Entonces, pues espero que les guste este video, ojalá que les sirva de guía para muchas personas, pues en el tema de que sepan más o menos a qué se atienen cuando ustedes empiecen a hacer este tecnólogo acá en el SENA, ¿sí? En otros países es muy distinto, sí, seguramente. O sea, no creo que dependa tanto de un grupo de trabajo para que uno se gradúe, pero pues así pasa acá, al menos hasta donde yo lo hice. Si ahorita cambió, es distinto, ¿sí? Pero bueno, dejemos el video por acá y ya continuamos a ver cómo me fue en la experiencia ya trabajando de esto, ¿no? Chao.